Estamos ya en nuestro espacio Opiniones, gracias por acompañarnos. Damos espacio también para que las radios de Ágape en Oriente y Occidente del país se conecten a esta transmisión en vivo y puedan reproducir esta conversación que esta mañana va a girar en torno a la aprobación, a la discusión o a los elementos que contiene la propuesta de creación de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que sigue siendo estudiada por una comisión especial al interior de la Asamblea Legislativa. Celina Escolán, superintendente de competencia, está con nosotros para también abonar o dar insumos sobre el punto de vista que esta importante institución tiene sobre el tema hidrocarburos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Rafael. Bienvenida a este programa. Un gusto que esté con nosotros y que podamos ampliar lo que pasa en el tema de hidrocarburos. Se dan condiciones que hacen respirar un poco, precios más abajo del petróleo, empiezan a disminuir las gasolinas, pero eso no quiere decir que el sistema de venta de combustibles en el país esté resuelto y sigue siendo una duda para la población la famosa ley de comercialización. ¿Qué pasa? Bueno, para los efectos de la Superintendencia de Competencia, nosotros iniciamos en el año 2006 una investigación producto de denuncias en el mercado de venta de gasolina y diésel. En ese sentido, en 2007, en octubre, la Superintendencia sancionó a 2 importantes agentes económicos en este mercado y les impuso las sanciones más altas que habían en el régimen sancionatorio anterior. Hay que recordar que la Ley de Competencia fue reformada en noviembre de 2007, dentro de las cuales, además del fortalecimiento institucional, se incrementaron las sanciones a los agentes económicos para cierto tipo de prácticas anticompetitivas. En el caso preciso del mercado de combustibles, la Superintendencia sancionó a estos 2 agentes económicos por estar abusando de su posición de dominio. La Superintendencia confirmó la posición de dominio de estos 2 agentes económicos bajo las realidades, los elementos y factores del país, y también confirmó que algunas estrategias, como es la zonificación, sumada con la fijación de precios, estaban afectando la eficiencia del mercado de combustibles y afectando a los consumidores. La zonificación en sí solo así no es una práctica anticompetitiva, pero si está siendo realizada por agentes económicos que tienen una posición de dominio, como era en este caso, que eran los 2 agentes económicos que venían desde el primer eslabón de la cadena, desde la refinación, el almacenamiento, y ellos se separaban o decían separarse a partir de los aditivos que le ponían a los productos. Sin embargo, sus estrategias de venta diferían de algunos otros agentes económicos en aquel momento. En ese sentido, pues la Superintendencia sigue sosteniendo que la Corte Suprema, al no haber suspendido esta práctica que está siendo realizada todavía en este momento por los agentes económicos, continúa la afectación de la práctica anticompetitiva, tanto en la eficiencia del mercado como en el bienestar de los consumidores. Adicionalmente, pues nosotros entendemos que dentro del mercado existen otras entidades que se encargan de este tema. Por su parte, al Ministerio de Economía le corresponde pues la regulación, es un mercado altamente regulado, y la Defensoría del Consumidor también le corresponde hacer sondeos y monitoreos, que lo ha venido haciendo desde 2006. En ese sentido, pues consideramos que cualquier opción de mejora a la regulación para eficientar el mercado y también que lleve un beneficio al consumidor, pero un beneficio neto, es decir, que el diseño de una reforma, como puede ser un sistema de referencia, puede traer bondades. Por ejemplo, en este sentido, podemos esperar estabilidad de precios, podemos esperar que se reduzca la volatilidad en el mercado. También podemos esperar una reducción o una disminución de la inflexibilidad de los precios hacia la baja. Pero también podemos advertir algunas situaciones que de esta fórmula puedan afectar también la eficiencia, y al final habría que evaluar cuáles han sido los efectos netos al consumidor de esta fórmula. Una fórmula debe de contener todos los componentes necesarios en la cadena de valor, es decir, ¿por qué es tan fletes, márgenes mayoristas, minoristas. ¿Por qué es tan difícil llegar realmente a ese control de los hidrocarburos? ¿Por qué es tan difícil una aprobación de una ley de comercialización que se ha venido prorrogando en espacios de análisis en la Asamblea, cuando ustedes mismos desde la Superintendencia han tenido la oportunidad de
de hacer una radiografía profunda sobre cómo funcionan los hidrocarburos en el país? A ver, nosotros hicimos un estudio que terminó en el 2006, fue el Ministerio de Economía en realidad, porque todavía no se había creado la Superintendencia de Competencia, fue el año en el cual se estaban haciendo todos los esfuerzos para echar a andar a esta institución el 1 de enero de 2006. Sin embargo, se hizo ese estudio de mercado que llega prácticamente a diciembre de 2005. Digamos que toma en cuenta todo el régimen normativo de las barreras que en ese mercado inciden, porque es un mercado altamente regulado con barreras bastante importantes que pueden impedir la competencia dentro del mercado. Uno de ellos es precisamente la dificultad, el grado de dificultad que existe de montar otra refinería o obtener permisos para una nueva planta de almacenamiento. Nosotros ahí en ese sentido, pues también al Ministerio de Economía le exhortábamos la promoción de nueva inversión, pero en los primeros eslabones de la cadena, ¿verdad? Por supuesto que es importante que hayan más estaciones de servicio, pero ese es el último eslabón de la cadena y hay una integración muy grande dentro del mercado, en la primera eslabón a la segunda, lo cual no quiere decir que es malo, pero que sí tiene sus incidencias en esto. En ese sentido, pues la superintendencia inicia una investigación de un caso particular que concluye en octubre de 2007. En ese sentido, nosotros consideramos que la práctica anticompetitiva sancionada sigue lesionando al mercado y sigue lesionando a los consumidores. Paralelamente a esto, pues se han presentado, como usted lo sabe, varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, en la Comisión ad hoc, que se están estudiando y que nosotros hemos sido invitados y también hemos sido invitados a dar una opinión respecto a ellos. Sin embargo, la opinión está en manos del Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de la superintendencia, encargada a partir de noviembre de 2007 de emitir opinión sobre leyes, reglamentos, ordenanzas que puedan limitar significativamente la competencia. En ese sentido, pues yo asistí la semana anterior a la comisión y yo hacía como algún abordaje muy general respecto a estos proyectos que están presentados. En primer lugar, Rafael, yo creo que es importante que el legislador no siga incorporándole más requisitos y licencias y autorizaciones que vienen a constituirse barreras legales, ¿verdad? Eso, además de burocracia, pueden ser barreras artificiales que limiten la competencia. Consideramos que eso debe de replantearse, debe de reflexionarse, porque no suma al mejoramiento del mercado. También consideramos que en estos proyectos pueden haber intenciones de debilitar, si se quiere, la institucionalidad ya existente. Por su parte, la Superintendencia de Competencia, desde 2004 que se aprueba la ley, tiene facultades o competencias, valga la redundancia, sobre todas las actividades económicas. En más de alguno de estos proyectos también existe la intención de quitarle estas facultades a la superintendencia para trasladárselas a un nuevo ente, ni siquiera al Ministerio de Economía. Pero creo que es importante aquí señalar y reflexionar que los modelos de los países más exitosos determinan que la autoridad de competencia debe tener jurisdicción para ver todos los temas de competencia, sean financieros, sean de hidrocarburos, sean de telecomunicaciones, electricidad, etcétera. Entonces creo que eso fue un buen avance en el 2004, que no veo por qué tengamos que estar retrocediendo. En este mercado de hidrocarburos, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Es cuestión de mercado, de competencia, de elementos que entran, o de precios o de abusos del mercado? Porque ahora tenemos con Albapetróleos y Blue Oil, que fue el otro que entró, son 6 importadores, y casi todos compran el combustible en el mismo lugar, le compran a Venezuela o en Sudamérica la mayor parte del combustible. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Es realmente cuestión de competencia entre ellos o simplemente de... Bueno, ambas cosas, digamos, es un problema de estructura del mercado, propia de mercados de los cuales pues nosotros no somos productores, somos tomadores de precios internacionales.